Joaquín Marín de Dopingüe. Ya estamos, como todos los viernes a las 12 del día. Joaquín Marín de Pingüe. Carlitos, querido, ¿cómo estás? Bien, ¿Cómo estás de salud? bien, Joaquín. ¿Sí? Bien. ¿Seguro estás bien de salud? Porque Al 100, al 100 diría, ya sabes quién, te salió en verso sin hacer sin esfuerzo. Mira, tú que Al eres poeta 100, y en al el... 100. Y en el aire los compongo. Esta cosa arrabalera de Joaquín te es irresistible, ¿verdad? Sí. Claro. Además, Vulgarcito. Es una expresión de inteligencia porque sin decir nada, solo dije, tú que eres poeta y en el aire las compones, vean todo lo que le provocó a Carlos Marín. Sí, lo que pasa es que yo me sé toda la fregadera esta que quisiste decir. No, ya ves, lo que quise decir, ya está como, ya saben quién, lo que quiso decir el presidente. Oye, no, porque ya ves que el tema de la salud fue tema. Temazazo. Y el presidente dijo que estos hackers del grupo Guacamaya, que pues ordeñaron la información que tenía, la información cibernética del ejército, que no había novedades. No. Pero tan solo los de sus padecimientos, por supuesto que fueron notas. No, por supuesto El eso. riesgo de infarto, No, y lo del 2 de enero allá en su finca, de cuyo nombre no quiero acordarme. por eso, que se llama La Chingada. Él mismo Sí. le puso el nombre Sí, La Chingada. sí. Y llegó un helicóptero, bueno, llegaron los militares, médicos militares. Se puso mal. Riesgo de infarto. Sí. Y se lo trajeron a la Ciudad de A México. ver, mandaron un al avión Hospital ambulancia Central. militar, ¿sí? Y de ahí en un helicóptero cuando llega aquí al hangar presidencial, ¿sí? Ya sé que no iban a usar, pues está bien que lo usen. Y ahí en un helicóptero se lo llevaron al Hospital Central Militar y ahí lo atendieron y vieron este riesgo, Sí. ¿sí? Y pasó la noche, no sé si habrá pasado la noche, no, pasó la noche en el hospital cuando lo del cateterismo. Sí, pero él me llamó la atención que dijera, pues ya todo se dijo. No es cierto, no se sabía eso. Y además le añadió que tenía no sé cuántos achaques y que tomaba un cóctel de cosas pues que Sí. le ayudan a capotear la vida, Joaquín. La hipertensión, sí, y no hablo del problema que tiene en la rodilla. Gota, Gota. que fíjate, el presidente no bebe, pero la gota suele afectar a personas que... No, o que comen mucha carne roja. Los Sí. tamales de chipilín tienen... No, son de chipilín, hombre. El chipilín. Que las tortas de chorizo, ¿de qué son? Pues de chorizo, Carlitos. Mira, ¿y qué es chipilín? El chipilín es un pez que se da por esa zona. Yo no tenía idea. Bueno, pues. Pensé que era pues, un tamal con carne como los verdes, los de mole, que tienen su pedacito de cerdo o de pollo. Mira. Bueno, pues sí. Y luego dijo que yo, presidente, le sugiero que ya no repita eso. Lo que pasa es que no le dicen nada. Como le tienen pavor al presidente. Sí, cuando dice que ya chochea, ¿sí? ¿Para qué dice eso? Sí, lo que pasa es que nadie le ha dicho que significa. ¿Sabes qué significa chochear? No. Estar tomando chochitos. No, señor, no. Tener debilitadas o disminuidas las facultades mentales a causa de la avanzada edad. Pues sí que no lo diga. Eso es chochear. Y tiene 68 años, presidente. Pues es casi un Boy Scout. ¿Sí? Biden tiene 11 años más que usted. Yo tengo 7 años más que usted. Y usted sale a decir como presidente de la República que ya está chocheando. ¿De verdad sabe lo que está diciendo? ¿De verdad tiene usted debilidades? ¿Tiene debilitadas o disminuidas las facultades mentales a causa de la avanzada edad? No, pues qué error. ¿Por qué no se lo dice nadie de los suyos, Carlos? Ahí es donde está el cuentista de López-Gatell o el secretario de Salud, No. José, que ya viste lo que dijo, ¿no?
no tiene salud para acabar el gobierno. Oiga. Le dio plazo. ¿Sí? ¿Sí? Tiene 2 años de vida. O sea, tiene 1 año, 11 meses y 3 semanas. Eso dijo el secretario de Pero Salud. mira, el presidente de pronto... Eso le diagnosticó, Carlos. Sí. No es raro que el presidente diga cosas que caray, por mero pudor debiera contener. Por ejemplo, ¿cuántas veces no habrá dicho, no me pienso reelegir? Pues es que aunque lo piense, no aunque puede. lo pensara. Pues esta es la Constitución. Y pareciera que es una nos gracia. hace un favor a Sí, los mexicanos. Como si fuera una gracia, una concesión sí. de él. No me voy a eternizar en la presidencia. Pues no, pues tiene un plazo, un gobierno de 5 años y 10 meses, que termina, por cierto, el 1 de septiembre de 2024. Empezó su último tercio, Carlitos. Empezaron sus últimos 2 años. Sí. ¿Y sabes qué? Pero es la gente que lo rodea. Alguien que le pueda decir, oiga, mira, no repita, porque además si dijera, lo dijo una vez, bueno, pues a la vez que lo dijo, oiga, le sugiero, hombre, que no diga esto de chochear, pues mire lo que es. No le dice nada, mira, pues sigue. Pero mira, no descalifiques a los que lo rodean. Cumplen el requisito elemental que exige el presidente, ciega lealtad. Eso sí. Y esto entraña una gran dosis de lacayismo, sobre todo en gente con pues muy escasa, si no es que nula experiencia en las funciones que desempeñan. Ahí tienes la Secretaría de Educación, tienes la señora esta que impuso en la Comisión de los Derechos Humanos, la señora Piedra, ni se diga al que puso en el INSABI. Al arqueólogo. Al arqueólogo, que viste lo que dice. Ya hay medicinas, pero no tenemos manera de distribuirlas. No. Eso no tiene madre. Es que ese sí, como dije en la radio, sí, carece de madre, totalmente. Mira, fue con los diputados de esta semana, el miércoles, a comisiones, claro, no al pleno. Y ahí les dijo que ya no hay problema, que ya compró las medicinas, que ya aprendió, ¿sí? Sí. 4 años después. Sí, 4 años de aprendizaje. Es arqueólogo, Carlitos. ¿Sí? Y que ya compró las medicinas para 2023 y 2024. Y que ya no va a haber escasez. Te lo dice cuando está por empezar el 5º año de gobierno, Carlos. Sí, pero dice, las tenemos, sí, pero hay problemas para distribuirlas. Que es como si no las tuviera. A ver si no les pasa lo que con las vacunas, los millones de vacunas. 5 millones. 5 millones de vacunas las dejaron caducar, pues por una pésima gestión de gobierno. Y es que mira, por ejemplo, en muchos países, por ejemplo Estados Unidos, el gobierno para vacunar más, permitió que, por ejemplo, en farmacias, en supermercados, te pudieran vacunar. En escuelas, sí, en todas partes. Ahí ibas al Walgreens o al CBC, ¿se llama? CVS. Bueno, eso sí. Y ahí te vacunaban en Le Target, en Target. Y sin mayor trámite. Sí, nomás pedías cita para que tuvieran tu vacuna al día siguiente. Por eso, pero para vamos, mí eso era es así. un trámite mínimo, ínfimo. Pedir una cita por teléfono o por internet. Pues total. ¿Qué te parece? Pero ya están las medicinas. Ya están las ¿Dónde? medicinas. Pues en el almacén. Sí, ahí están padrísimas. Porque como hicieron pinole la red de distribución, ya ves que pusieron inclusive al ejército a distribuir como si fueran los del ejército transportes de las papas Sabritas o de la Coca-Cola. O de Bimbo. Entonces, ha sido un desastre. El sector salud es un desastre, es uno de los grandes fracasos. Ahora todavía está diciendo, no, que el año que viene sí ya va a haber un sector salud como el de Dinamarca. Nada más que el sector salud no le aumentaron el presupuesto para tener, Carlos, no le aumentaron el presupuesto para tener pues una atención como en Dinamarca. Que la mayoría de los mexicanos, que el 99% de sus seguidores no sabe dónde está Dinamarca. En fin. Pero sí. Mira, en este mismo tema de las medicinas, pues por el hackeo
de un titipuchal de documentos electrónicos del ejército que hizo este grupo Guacamayas, sabemos que el ejército le reclamó al INSABI, oye, no, a mí no me mandes medicamentos genéricos, ¿eh? Y es el ejército. Claro. Y tiene fama su servicio Extra- sanitario de ser extraordinario. extraordinariamente eficiente. Por algo confían en las medicinas de patente. Entonces así el ejército sí dio un manotazo al INSABI diciendo, a mí no me mandes quién sabe de dónde, porque ves que se pusieron a buscar medicamentos, pues yo no sé en qué Que lugares compraron del en mundo. 23 países Sí. del mundo, dice Juan Ferrer se llama. el Y yo arqueólogo. quisiera ver las actas de aprobación que hubiera hecho la COFEPRIS, por ejemplo. Y yo quiero ver los precios, Y porque los fue por precios. asignación directa. ¿Tú sabes cuánto se No, pues son debe haber sobrado por ahí? miles y miles de millones de pesos, pero en fin. ¿Y dónde están las cuentas? ¿No? Sellado. Ni idea. Ni idea. Bueno, pues el punto es que salió luego este marchante de Genaro Villamil. Le recuperaron un tuit de 2015. Recuérdale a la audiencia quién es este Villamil. Villamil es el presidente del sistema nacional, del sistema de radiodifusión del Estado mexicano. Ay, güey. caray. Eso es título. Eso es título, nobiliario, no. Sí. no el de Isabel II. No, hombre, no. Ese es título. No es director, ni. No. Presidente. Sí. ¿Y qué dijo? vocero. No dijo nada, pero se le recuperaron un tuit de 2015 cuando dice, primero, refiriéndose a Peña Nieto, que era presidente, primero la tiroides, luego un nódulo, tiene cáncer EPN, el país tiene derecho a saber. Y era cierto. Bueno, ¿Y como ahora? tenemos ¿Dónde? derecho a saber qué pasa con la salud de Sí. López Obrador. Exactamente. Pero Villamil ahora chitón. Sí. Y me dijo que estaba yo sopiloteando, me dijo un funcionario del gobierno, ¿eh? ¿Sí? Que tú, No, sí, que yo- tú estás so- opinando. sí. Por tratar el tema de la Pues, salud del sí. presidente. Mira quién estaba sopiloteando, quién era el que sopiloteaba, ¿sí? Pero sí, no, son carentes, ya sabes de qué. Ay. Oye, pero el tema es que es un fracaso, Carlos, el sistema de salud en los tiempos estelares de la 4T. ¿Por qué? problema es que- Porque ni de lejos están en lo que prometieron. Bueno, ¿qué te parece lo de la inseguridad? Que Ay. íbamos a ver en 6 meses. No, el primero al llegar. No, en 6 meses No, primero una dijo, disminución como significativa. precandidato y candidato dijo que al llegar, el día que llegara a la presidencia, se resolvía la violencia y la corrupción. Suponte que... No me supongo. Bueno, Dijo, ¿por qué me voy a suponer, está bien, pero... Carlitos? Bueno, en fin, ya en una entrevista el Milenio nos dijo a varios que él calculaba que en 6 meses habría una disminución, creo que dijo del 40% de los índices delictivos. Sí, también la gasolina iba a costar 10 pesos el litro. Y además los mexicanos íbamos a ser felices. Que yo lo soy, dicho sea Yo de paso. también. Pero ya lo era yo. Sí. Es decir, yo traía una felicidad seguramente sembrada Acumulada. por los neoliberales y corruptos y la conservo con los progres de la 4T. ¿Progres? Pues eso dicen que son, No, aunque más bien son regresivos, no Por progresistas. eso, sí, progresistas. Carlitos, bueno, es que disparan las palabras estos aprovechando la ignorancia de un gran sector. Sí, Sí, claro. Bueno, su aceptación social, pues es más bien de la población con menor escolaridad, con mayores carencias. Así lo dijo en algún momento el presidente. Sí. Y rompió con la clase media. Por eso es que maneja mucho, pues, la demagogia clara. El pueblo. Él no dice la sociedad. No dice los gobernados, no dice Los mexicanos. los mexicanos, dice el pueblo.
el pueblo. Y el pueblo bueno, luego aclara. Y ese pueblo, pues, es el que imagina el presidente, es únicamente el que está por debajo de las clases medias. Sí, por eso rompió con las... Bueno, no rompió. Sí rompió atacando a las clases medias, porque él considera... ¿A quién no ataca? ¿A quién no ataca? Ah, bueno, a todos. Si además, déjame decirte, a propósito de los ataques presidenciales a las clases medias, todos los días, y la verdad yo lo veo con estupefacción, todos los días el presidente de México siembra el odio, todos los días, inclusive celebrando la resolución del Senado sobre las Fuerzas Armadas, se lanzó contra los que no palomearon estas modificaciones 40 legales. senadores. Reaccionarios, hipócritas. Ni cuando está celebrando deja de echarle moscas al banquete y se pone a despotricar contra sus imaginarios enemigos, que yo creo que son más bien imaginarios. Y no obstante, recuerda que lanzó hace unas semanas su llamado para la paz mundial. Y la tregua en el mundo de 5 años, no sé por qué calculó 5 años. Bueno. 5 años y quería, imagínate que el Papa y el Premier de India y el no sé quién más, de la ONU. Y el secretario general de la ONU, organización contra la que ha hablado también descalificándola porque dice que no sirve para nada, que arreglaran entre los tres, imagínate, creo que 14 conflictos bélicos hay en el planeta, pero aquí, candil de la calle, oscuridad de su casa. La paz fuera de México, y en México él todos los días intriga, denosta, lastima, calumnia, siembra el odio. Sí, bueno, es que es un... Y ha provocado una gran división en la sociedad mexicana. Acuérdate, Carlitos, que ese siempre ha sido su discurso, y ese discurso lo llevó a la presidencia. Es el divide y vencerás. Exactamente. Nada más que una cosa es decirlo como opositor y otra cosa es decirlo como presidente de la República. Bueno, el discurso cambia, es como cuando hablaba contra el ejército, que llegó a decir, o las Fuerzas Armadas, decía que para él lo ideal es que desapareciera. No, llegó a decirlo, sí. ¿No? Sí. Y ahora, pues imagínate con todo lo que ha hecho con la Marina Armada y el Ejército, que ya imagino a los secretarios, el general secretario y el almirante secretario, vivir esta dicotomía de, por un lado, llegar casi siempre tarde a lugares donde hubo masacres, Sí. capotear, interpretando aquello de abrazos no balazos, y por otro, a manejar empresas que normalmente eran cosa pues de los particulares, empresas de construcción, los ha vuelto constructores como contratistas, ¿no? El negocio de los aeropuertos, el negocio, si algún día lo es, del Tren Maya, y ahora además, gracias a guacamayas, el presidente terminó aceptando que está revoloteándole en la cabeza y con sus colaboradores que el ejército tenga una aerolínea, Joaquín. Sí, además, por un convenio que firmó México, el convenio de Chicago, las Fuerzas Armadas no pueden tener aerolíneas comerciales. Bueno, pero el punto... No, otra cosa, ninguna aerolínea, según las leyes mexicanas, puede administrar aeropuertos. Imagínense que Aeroméxico administrar el aeropuerto, o los el que grupo quieran. OMA tuviera su línea aérea. No, pues imagínate nada más qué pasaría con los servicios aeroportuarios y dónde quedaría el piso parejo para las aerolíneas y dónde quedaría esa palabra que quieren quitar de los libros de texto gratuitos, la palabra competencia, libre competencia. Pero oye, la aerolínea, la verdad, Joaquín, alégrate un poco. Sé que estás de buenas, pero creo que debemos
aprovechar quieres para poner de carcajear. mejores? Sí. Sí. Ahora, si Tú no- imagínate al ejército mexicano manejando una aerolínea que a ver cómo se llama. Espero que no le No. pongan esos nombres prehispánicos de Olmeca Maya Azteca, que por cierto, como si no hubiera otras culturas prehispánicas. Fíjate qué discriminación cuando en México subsisten pues, como 60 etnias diferentes. ¿Dónde están los huicholes, los coras, los lacandones, etcétera? No, traen la obsesión de los imperialistas prehispánicos, mayas, olmecas primero, mayas y tenochcas. Bueno, qué bueno que no se va a llamar así. Quizás quieran que se llame Mexicana de Aviación, pero es un nombre patentado. Quién sabe si puedan hacerse de eso. pueden Pero hacer que lo que tenga la quieran, palabra ¿no? México. Bueno, yo no sé, pero imagínate al ejército, que tú más bien verías en su misión constitucional de preservar la seguridad interior y la seguridad nacional, operando una pinche aerolínea de 10 tristes aeronaves y le ponen de pilón la que jamás será negocio, el maldito o maldecido o malnacido y mal administrado en este gobierno avión presidencial. ¿Tú imaginas? ¿Para ir a dónde? A Tijuana ya dijo, ya además ya corrigió porque antes decía que no se podía volar a ningún lado en México con ese avión. Ahora ya dijo que a Tijuana, no es cierto, presidente, le engañaron otra vez. Porque ese avión, el presidencial, ¿sí? El 787, el Dreamliner, puede volar perfectamente a Veracruz, puede volar a Guadalajara, puede volar a Colima, puede volar a cualquier ciudad, a cualquier parte del país. No le digo que a Querétaro, aunque pueda volar a Querétaro, sería absurdo. Pero en fin. Puede volar a donde vuela nada más, cualquier jet. A ver, punto. Carlos, pero que el año que viene, nada más que ya revisé el proyecto del presupuesto de egresos, ¿y sabes cuánto viene para la línea aérea mexicana del ejército? 0. En el 23. Oye, pero otro dato, para que yo te ruego, acompáñame y carcajémonos con lo que voy a recordarte. A ver. Dice que el ejército manejará esa mini aerolínea a la que nadie se subirá porque las aerolíneas van a donde hay demanda, pero lo manejará el ejército porque dice que no quiere que quedando, si se pensara en eso, en manos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en otros gobiernos se la quiten a la Secretaría. Dijo algo así como, a ver, quítensela al ejército. Pensará que si una persona que ocupe la presidencia después de él y prosperara esto de que el ejército tenga una aerolínea, que el futuro presidente dijera, no, pues mejor que no la maneje el ejército, no es asunto militar el manejo de una aerolínea comercial, que la maneje la Secretaría de Comunicaciones. No, o que se privatice. O que se privatice, o que se haga una cooperativa, no sé. ¿Te imaginas que el ejército pusiera una banda de tanques con y sin orugas y armas, vehículos artillados y aviones de guerra custodiando los 10 pinches avioncitos de la aerolínea para que nadie se los quite? No, hombre, es que ahí tiene un concepto. ¿Pero por qué dijo que, Te lo voy a que decir. si lo tiene el ejército no Te lo voy a decir. lo pensarán dos veces para Ya quitarse? lo ha dicho varias veces en varias de las responsabilidades que le ha dado a las Fuerzas Armadas. Pero a usted se le olvida una cosa. Se le olvida que él termina el 30 de septiembre, ¿sí?, del 24. Y que el próximo presidente de la República será el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Y que las Fuerzas Armadas obedecerán, como han hecho siempre, ¿sí?, a su comandante supremo. Y si el comandante supremo dice, vamos a volver al aeropuerto Felipe Ángeles a que sea una terminal, vamos, una base militar, así será. Ningún militar va a levantar las cejas siquiera. Nadie. Por eso, entonces, ¿por qué dice que en manos Pues del porque ejército? dice muchas cosas. No, pero fíjate lo que está Que a detrás. veces son cosas que él desea. Mira, detrás está, por cierto, una máxima de Mao Zedong, que es, según yo,
absolutamente cierta. El poder está en el fusil. Yo con un fusil te bajo la cartera. No, está sin Tú, fusil. por mucho dinero que traigas en la cartera, si no quiero, no te vendo mi fusil. Traigo 200 pesos. Ay, no me digas, si un detente ¿Sí? del Sagrado Corazón de Jesús. Sí, sí. Oye, Sí, y antes de AMLO, ¿eh? Oye, la frase del Sagrado Corazón de Jesús en las iglesias es: Sagrado Corazón de Jesús, y la feligresía responde: en vos confío. Yo confío en vos, Gracias. Joaquín. Eu confío en você. ¡Ah! Ya está hablando como anuncio de Alcacelser, anuncio brasileiro, cuando decía que sube, que baja, que yo no sé qué pasa, me duele la cabeza, me duele el corazón. Oye, pero luego me llamó mucho la atención lo del presidente, de que sin que nadie le preguntara, Carlos, el miércoles soltó. Y porque el Parlamento Europeo propuso a Zelensky, el presidente de Ucrania, para Nobel de la Paz. Pero lo propuso, a ver, se proponen 200 o 240, hasta 300 ha habido candidatos a premio Nobel de la Paz. Tú y yo podemos proponer ¿a quién? Tú a mí, yo a ti, ¿sí? Ser propuestos y darnos el lujo, ¿sabes de qué? De declinar. Entonces, el Parlamento Europeo propuso al presidente ucraniano, Zelensky, para el Nobel de la Paz. No, ¡Qué contrariedad! no sé por qué, te repito, Carlos, qué proyecto tendría él o alguno de los suyos con este que mencionabas, el Plan Mundial para la Paz de los 5 años. No sé si alguno de los suyos ya le había dicho, presidente, vamos por el Vamos Nobel de la Paz. tendidos. Sí, como pensaba Echeverría. Sí. Y de repente en la mañanera, insisto, el miércoles, sin que viniera al caso, porque no hubo pregunta, como dicen, no hubo pregunta de por medio, sale con esto. Y ahí está el Parlamento Europeo proponiendo a Zelensky como Nobel de la Paz. ¿Por qué? ¿Que no hay hombres? ¿No hay otros candidatos en el mundo? Sí, otros 200 o 300, presidente. Y dice, y son esos organismos internacionales los que nos fustigan y nos persiguen. La ¿sí? trae Como contra la el Parlamento Europeo y la ONU, y desde de paso se volvió a cepillar a la ONU. A la ONU en la vertiente de los derechos humanos. Y dijo, ¿cómo darle un premio Nobel de la Paz a quien está en una guerra y no en la paz? A ver, presidente, Zelensky no declaró la guerra. A Zelensky lo invadió Putin, los rusos. Él está en la defensa de su país. ¿Eso no merece un Nobel de la Paz? ¿Estar en la defensa de su país? Tú imagínate, Joaquín. Es que nada más antes, déjame terminar, Carlitos, porque yo insisto en que alguien de lo suyo, ya ves estos ¿O se le ocurre a él? No. Bueno, no sé. O algún lacayo le dijo, ay, presidente. Vamos por esto. Usted que encarna todo. Sí. Sí. Mira. Porque no entiendo la reacción. Sí, pero el razonamiento es tan absurdo. Sí me sorprende que pues se le desparramó su contrariedad. ¿Recuerdas el presidente Haile Selassie? No, rey de Etiopía. El rey de reyes. Cuando es invadida Etiopía por las tropas de Mussolini, el fascista italiano, pues era una nación poderosa invadiendo una más débil. Eso ocurre entre Rusia y Ucrania. Y que a Haile Selassie le hubieran querido hacer un reconocimiento. ¿Cuál es el problema? Pues era el agraviado. No está haciendo la defensa de su país, como usted está defendiendo a México. Bueno, Joaquín, y cuando les dieron el premio Nobel de la Paz a Shimon Peres y a Yasser Arafat, ¿por qué? Porque estaban acordando a ver cómo llegar a contener la guerra que no termina entre las facciones árabe-palestinas contra Israel y al revés. Entonces, pues no entiendo esto. Y hablando, déjame retomar lo de la línea aérea, porque dijo el presidente que las utilidades de la línea aérea
Sí, ya tenemos, no hay línea, ¿sí? No Y dijo habla- eso. Sí, claro. Habló de utilidades. Sí, claro, que las utilidades de la línea aérea serán para pensiones de los militares. Así como dijo Carlos que las utilidades del aeropuerto Felipe Felipe Ángeles y las que va a hacer en Tulum y en Palenque y otro más que no recuerdo, van a ser también para los militares. Y las del Tren Maya van a ser para los militares. Y yo le pregunto, para las pensiones, ¿sí? Primero, eso no puede ser así. ¿Por qué? Porque está la ley. Y las pensiones de los militares están previstas En en los el presupuesto presupuestos. de egresos de la Federación, que se aprueba, que la Cámara de Diputados aprueba cada fin de año. Y las Ahí- tienen que garantizar. Imagínate que le salgas No. a los militares con la pendejada de que, ¿saben qué? Nuestra gran aerolínea de 10 pinches aviones es de puras pérdidas, entonces hoy no hay dinero para sus... Este mes, Sí, no tienen pensiones, no tienen nada porque no fue negocio. el secreto de las pensiones es que estén garantizadas. Oye, La de los trabajadores, perdón, las de los militares, las de los marinos, que estén garantizadas. Y es responsabilidad del Estado, en este caso mexicano, garantizar el pago de las pensiones. No pueden estar al arbitrio de nadie. Entonces, aquí hay un doble engaño. Primero, decir que las utilidades de la línea aérea del aeropuerto, de los aeropuertos y del Tren Maya van a ser para las pensiones. ¿de dónde Y segundo, saca eso? pero lo pongo como primero, que estos proyectos del presidente, uno realidad ya el Felipe Ángeles, no van a tener utilidades en años, pero en años. Al contrario, siguen costando y van a seguir costando por años. ¿Y a quién le cuesta? A Pues todos. A todos los que pagamos ¿Sí? impuestos. A todos. Entonces decir que de ahí se van a pagar las pensiones de los militares es un engaño, por decir lo menos, Carlitos. Pero mira, a propósito del Felipe Ángeles, ¿me dejas ¿Sí? Claro, ¿cómo te dejo? Pues, dar un oye, nomás déjame. dato? Te puedo interrumpir ahora sí. Pero no se me vaya a olvidar tratar algo a propósito Dame una pista. del general Felipe Ángeles. Ah, ok, bien. Yo ahorita lo apunto. Sí, Felipe Ángeles. Es que estoy buscando las fichas del ajedrez, Carlitos. Presiento que me vas a chingar con algo. No, ¿cómo A ver. crees? Es que está padrísimo tu traje. Porque es traje, no es saco, ¿eh? Te puedes poner de pie para lucir tu flux. Ya estoy de pie, soy mexicano promedio. No, por favor, que lo vean que es completo, ¿sí? Mira, por favor, Carlitos, Joaquín, ¿sí? mira. A ver. No. Wow. Es todo un traje. Pero, ¿quieres que te diga el motivo? ¿Sí? Pues es que quieren que presente yo en el Madison Square Garden. ¿A quién? No, mis composiciones de hip hop. Entonces, A ver, no, pero de ahí que de pie. ¿cómo terminando el programa, voy a Nueva York para mis composiciones. ¿No sabes que yo compongo hip hop? cuál? ¿Puedes aquí darnos una pequeña... No, porque muestra? además lo tendría yo que bailar y me da por saltar hacia atrás. Doy 3 vueltas y media. Me impulso así. Y como caigo de cabeza, ya de pendejo que vuelvo a intentarlo. Pero, ¿cómo ves? No, pues lo veo, sí. ¿Quieres De jugar veras. ajedrez? No, alguien te está haciendo la vida de cuadritos, Carlitos. Batman. Ah, ¿No se parece a los trajes del Guasón? ¿del guasón? ¿O del pingüino? Ah, ¿no? Del guasón. Sí, del guasón. Pero yo no hago guasas. Bueno, ibas a hablar... ¿Sabes por qué no hago guasas? Porque el humor es algo muy serio, Joaquín. Ajá. El humor es... Iba a hablar de él. gente inteligente, nada más. Sí. Del general Felipe Ángeles. Philip Engels. Sí. Philip Engels, así le decían en los United States. Sí. Fíjate que le he dado vueltas y el asignarle su nombre a lo que fue la base aérea militar de Santa Lucía entraña algo que incluye un agravio al ejército actualmente. ¿Por Te qué? voy a decir por qué. Porque el general Ángeles, que era soldado, artillero, y fue el artillero, dicen, de Pancho Villa,
murió desconociendo al ejército constitucionalista de Venustiano Carranza. Y no ha habido por parte de las Fuerzas Armadas o de su comandante en jefe una ceremonia, ¿cómo se diría? Pues de desagravio al general Ángeles, porque el general Ángeles terminó siendo fusilado en Torreón por haber desconocido al famoso ejército constitucionalista del presidente Carranza. Que es la base del actual ejército mexicano. Claro, no hay otro. Todo viene de la reorganización que hubo con Carranza, después la modernización en su momento con el general Amaro, ¿te acuerdas? Sí, de ilustre Y nombre, Joaquín Amaro. ese ejército oficialmente había sido agraviado por el general Felipe Ángeles y terminaron apresándolo, encarcelándolo y fusilándolo en Torreón. No ha habido una ceremonia de desagravio. Me llama mucho la atención. Y el ejército se la tragó. Es decir, quien se insubordinó en mi contra, ahora ya le dimos el aeropuerto, el mejor aeropuerto militar que ha tenido el ejército, que es el de Santa Lucía, y le pusimos su nombre. No está resuelta esa parte. Pues mira. Es buen breviario, ¿no? Así es, sí. Ya ni te digo, habría más. No. Felipe Ángeles. ¿Qué? Hay unos corridos que declamaba el gran y queridísimo Ignacio López Que Tarso. declama. Bueno, todavía los declama, pero hay un disco de corridos de la Revolución. Entonces López Tarso los declama. Y sobre el general Ángeles hay uno que se llama Las Cartas Perdidas. Y cuando iban a fusilar, en vísperas de que fusilaran a Felipe Ángeles, su mujer en la Ciudad de México estaba muy enferma y prácticamente agonizando. Según el poema que se puede escuchar con Ignacio López Tarso, los dos se envían cartas prácticamente despidiéndose, pero nunca las llegan a leer, porque una muere y al otro lo fusilan. Entonces el corrido termina diciendo: valió más que muriera, de Felipe Ángeles, el día que murió, eso decían donde quiera, y eso es lo que digo yo. Es decir, ninguno a punto de morir vivió el dolor de saber La muerte del otro. que el otro estaba por morir. Oye, por cierto. ¿Te gustó el breviario? Me gustó mucho. No, pues móchate. Saber cuesta. Yo tuve que comprar en su momento un disco, me costó dinero, te doy una probadita. ¿Y qué no hay para los chescos? ¿Tú tomas refresco? Sí. ¿Sí tomas refresco? Sí, claro. Sí, claro. Yo no. Ay, no. Una Coca-Cola fría es a mí la riquísima. Coca-Cola. Yo te voy a Es perdón, riquísima. A mí no me gusta. Una sangría, un refresco de manzana, ¿cómo no? No, yo no tomo refrescos. Ay. ¿Tú ¿No? pura agua de horchata o qué? No, tampoco. Yo tomo agua. Sí. En casa de mi mamá, si algo la podía alterar, era que hubiera ver una botella de refresco en una mesa. Uy. Jamás hubo un refresco en casa de mi mamá. Uy. Sí, no. bueno, pues aquí. Pues no lo presumas, no. No te estoy contando. Está bien. Es que tú me preguntaste por qué. A propósito de agua, Te lo ¿sabes cuento. yo el agua que tomo? Y la pido en los restaurantes, me dicen, agua sí. Tenemos Evian, tenemos tal. Y oiga, no. Quiero agua de la llave con 2 hielitos. ¿De la llave? Sí, de la llave. Necesito anticuerpos. Mira, Yo tomo agua de la llave, Joaquín. yo tomo agua natural. Agua, como la leche. Cuando voy a uno, no te fue a un lugar y me declaman, oiga, deme un capuchino, ¿sí? Sí, cómo no. Bueno, ¿sabes qué le dije al final? Ya no quiero nada, ya me voy. Con esto, con lo otro, con no sé qué, con leche de avellana, de arroz, de cebada, Sí, de almendra. Le digo, de coco. No, oiga, deme un capuchino con leche de vaca. Por favor, sí. Nada más. Y me dice, 1 o 2 shots. ¡Ya! Coño, ya. Ya párele, cabrón. Sí. Sí. No. Oye, Joaquín, Ok.
Pero mira, tocamos unos puntos que tienen que ver con los militares y déjame decirte, con la aprobación final que se hizo en el Senado del remiendo, parche o lo que sea. No, es una nueva iniciativa. Es la misma No, modificada. Por eso está es la feliz misma. el presidente. No, pero no es la misma, ¿eh? Bueno, es que piden Oye. que el ejército dé cuentas, Por Carlos. eso. En fin, suponte que fuera nueva y fuera a todo dar. Fíjate cómo en el último día en que en el Senado votó 2/3 de los presentes, 87 votos a favor. pero cómo terminó en el cochinero con que nació la iniciativa, con el papelazo que hicieron 3 senadores, 2 mujeres y un hombre, verdaderamente impresentables de Morena. El cochinero comenzó desde que fue usada yo diría una prestanombres o una bribona, diputada del PRI, que tuvo como recompensa a los 8 o 10 días que la nombraron presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Durango. Así es. Y fue apoyada de inmediato por Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI, con una denuncia penal de la Fiscalía de Tabasco por enriquecimiento ilícito. Y entonces Alejandro gana que se frenó su desafuero Sí. y seguramente habrá impunidad. Es decir, los dos por un plato de lentejas muy apreciado, que son esos botines, se prestaron a lo que el presidente terminó confesando que era idea suya. Y evolucionada, transformada como quieras, prosperó. Pero el día decisivo, 2 senadoras y un senador de Morena, qué pinche comportamiento de loderos, de muladar De tuvieron. muladar, sí, de muladar, de chiquero, porque ni siquiera es de cantina ni de mercado, ¿eh? ¿Sabes que la que se le plantó ahí en la tribuna a Lili Telles estaba ofendida porque Lili Telles les había dicho chacales que querían croquetas? Hubo un momento que le dijo: siéntese, Napoleón, ya vienen sus croquetas. Sí, sentadito y calladito. Sentadito y calladito. Entonces se le planta una señora que yo no sé por qué. Que está violando el reglamento, además, del Senado. Sí, se levanta y se le planta como si aquí en este atril se nos pusiera alguien. Y No, le yo dice: no vale un poco. yo no soy hiena, que quién sabe qué. Y le dice Lili Telles: eres corrupta. Sin gritar. No pueden con la Telles, ¿verdad? No pueden. Y sabes que esa señora se ha exhibido modelando con unos jeans junto a una camioneta, como un jeep, cochinísimo, por cierto, con una escuadra al cinto, que es una Glock de uso Glock, exclusivo, Glock, Sí. de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Bueno. Esa es la senadora. que Oye, se planta. déjame nada más decirte lo de Tatiana Cloutier, Carlitos. Ya se fue. Ya se fue. Yo no sé por qué se fue, Yo tampoco. pero sí. ¿Por qué se lleva la razón Mira, de su salida? yo la última vez, la vez más reciente que la entrevisté fue el 13 de septiembre. Y ahí habló de de lo que es la negociación con Estados Unidos y Canadá con el tema de las violaciones al TEMEC, sí, que están en las consultas que duran 90 días hábiles y que por supuesto no va a avanzar porque el presidente dice que no. Pero pues la decisión es del presidente López Obrador, ojalá fuera de él, ¿no? El punto es que si en estas consultas no llegan a un acuerdo, se van a un tribunal, ¿sí?, que va a decidir la aplicación de aranceles a las exportaciones mexicanas por lo menos 30,000 millones de dólares, que es una fortuna. Pero en fin, yo creo que su renuncia pasa por ahí. ¿Y sabes por qué me parece que pasa por ahí, Carlitos? Por la emoción con la que renunció. Y emoción como era como de coraje de no haber podido con ella misma. Hasta la ¿sí? lágrima. Sí, de no haber podido o de tenerse que ir porque no la dejan. ¿Sí? Yo así lo veo. Pero fíjate su lealtad a ciegas al Ciega, presidente. a ciegas, sí. Es Sí. con
todo el respeto, el cariño, la coincidencia, todo, Sí, me voy. me voy. Y luego ella termina de leer su carta, lo abraza y él no la abraza. No la abraza, por ejemplo, como abrazó a Delfina Gómez cuando dejó la CEP. 15 años tenía Delfina. Entonces, a mí no me asusta, alguien me decía, es que ha cambiado, ha habido cambios en 9 secretarías de Estado. No importa, estamos terminando el 4º año de gobierno. A ver, eso es más que normal. Solo los nuevos, ¿sí?, pueden decir, ¡ay, qué barbaridad! No, les voy a dar un solo dato. Ernesto Zedillo, en el día 29 de su gobierno, 29 de diciembre de 1994, a los 29 días, ¿sí?, quitó al secretario de Hacienda, que era Jaime Serra, ¿sí? Quitó al secretario de Comunicaciones y Transportes, que era Guillermo Ortiz, y lo pasó a Hacienda. Quitó al director de Pemex, que era Carlos Ruiz Sacristán, y lo pasó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y llamó por teléfono a Adrián Layuz para nombrarlo director de Pemex. ¿Sí? 3 dependencias en 29 días. 4 de Pemex. 4, hablo secretarías y Pemex, pues. Luego, el 21 de enero, Carlitos, a los 23 días, quita al secretario de Educación Pública, Fausto Alzati. Mueve de la Secretaría de la Reforma Agraria entonces a Miguel Limón y lo pasa ahí, ¿sí?, a Educación Pública. Mueve a Arturo Guarman de Agricultura y lo manda a la Reforma Agraria. Mueve a Francisco Labastida Ochoa de Caminos y Puentes y lo pasa a Agricultura. ¿Sí? Y mueve a Francisco Javier Alejo, lo trae y lo pone en Caminos y Puentes. 8 o 9 cambios. 9 cambios, Carlitos, en 53 días. O sea, no hay que asustarse de los cambios de titulares del gabinete. Eso ocurre por el desgaste que viene de la toma de decisiones y del paso del tiempo. Ahora, esta renuncia sí es renuncia, ¿eh? Aquí no la quitó López Obrador. Ella se fue. Como en su momento se fue Javier Jiménez Espriu. Y tienes razón. O se fue Julio Scherer. Debe ser la imposibilidad de complacer al presidente negociando con los gobiernos de Canadá y Estados Unidos, pues las violaciones que sin duda se han cometido al Tratado de Libre Comercio. En fin, Carlitos, pues nos vamos. Si no, ¿Nos vamos ya? Tú te tienes que ir a Nueva York a lo del hip hop. Sí, son 9 composiciones de hip hop. Ah, ¿en una sola presentación? Sí. Ah, bueno. Y quieren que las interprete yo. ¿Y? Lo voy a hacer, pero sin bailar, por lo que te digo Sí. lo del salto para Y atrás. por los achaques, ¿no? No. Ningún achaque. Querido Eso. Joaquín Marín. de Do. Pingüe, Carlitos, querido, me da una gran alegría verte como siempre. Y nos vemos el próximo viernes, como todos los viernes a las 12 del día. Y les recuerdo, a la hora que usted diga, nos puede encontrar en cualquiera de mis plataformas. Y si va en el coche, ya ve que, por ejemplo, si quiere ir al aeropuerto, que se tarda 2 horas, pues puede poner Spotify, ¿no? Pues en sí. fin. Entonces, O si Carlitos, se quedan esperando la inauguración de la aerolínea comercial militar. Joaquín Marín de Do. Pingüe. Ahí nos Que veremos, estés muy Joaquín. bien. Gracias. Joaquín Marín de Do Pingüe.